sobre los efectos del peak oil, que ahora veréis de qué va eso del peak oil, el agotamiento de los recursos y las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles. Yo estoy en Asturias, ¿y tú? Yo en Madrid. Ah, estás en Madrid. Pues entonces ya sabemos de que cuesta más energía construir un molino que realmente luego, que no es muy eficaz esa energía, ¿no? Hombre, no es tan grave, ¿eh? No es tan grave. O sea, entonces hacer un molino, por ejemplo, a los de offshore, cuesta energía, luego tienes 25 años en que la amortizas, quizá los 2-3 primeros años no tanto, pero sí que te acaba dando energía. Lo que pasa es que ni de coña va a sustituir al gas ruso, pero ni de coña, vamos. Claro, es que lo que dice el otro Antonio Turriel, siempre es que solamente hay una solución que es bajar el consumo. Y yo he visto un gráfico para prepararme a nuestra reunión, también se sabe, ¿no? Sabe muy bien que eso es así. En los últimos 50 años, cómo ha aumentado el consumo de energía, ¿no? Sí. Entonces, está basado todo en que realmente tuvimos petróleo y gas barato, ¿no? ¿Correcto? Totalmente correcto. Y ahora no lo vamos a tener, entonces... Entonces, claro, lo que tú has dicho que dice Antonio que es como una solución, realmente no es una solución. Lo que te dice Antonio Tirol no es una solución, es el camino que vamos a seguir sí o sí, nos guste o no, por las buenas o por las malas. O sea, nosotros no vamos a solucionar el problema, consumiendo menos. No, es que vamos a consumir menos. Entonces, dentro de ese contexto obligado, innegociable de consumir menos, tenemos que ver cómo vamos a hacer. El problema está que nuestros dirigentes están pensando que esto es coyuntural, que ahora estamos consumiendo menos porque, bueno, hay una guerra, hubo una pandemia de COVID, pero enseguida vamos a volver a subir otra vez. Y eso no es así. Podríamos llegar a subir un poco, pero quemando hasta la última mierda que encontremos por ahí. Entonces, claro, eso tiene un impacto medioambiental brutal, no solamente en la atmósfera, sino en todo el medio ambiente. Entonces, igual se puede, pero cada vez quemamos más, y Alemania es el problema que tiene, cada vez quemas más y más cosas para tener menos energía. ¿Tú sabes Alicia en el País de las Maravillas, cuando está la Reina Roja corriendo y cada vez tiene que dar más deprisa para estar siempre en el mismo sitio? Pues esto nos está pasando. Bueno, tú eres geólogo, no eres politólogo o sociólogo, pero yo creo que te has metido mucho en estos temas. ¿Tú crees que es coincidencia que ahora tenemos esa guerra o Putin ha pensado todo eso muy bien? Bueno, los orígenes de esta guerra, aquí es multidimensional, ¿no? Porque hay Pero una al parte, final es una guerra de energética. Al es final, una guerra energética, es una guerra de recursos. En el trasfondo está también el deseo de los Estados Unidos de tirar a Putin y quedarse con la mayor parte de los recursos. Ten en cuenta que uno de los pocos países que es autosuficiente, que tiene de todo, es Rusia. Tiene de todo. Tiene gas, carbón, petróleo, uranio, grandes cosechas de grano, maíz, de todo. O sea, no le falta de nada. Y claro, ellos han vivido, en cierto modo, pues en la época comunista, que se consumía mucho, pero menos que lo que hacíamos en Occidente, y mientras todos esos recursos estaban baratos y eran abundantes, pues no había ningún problema con la globalización. Vale, porque al final nos va a forzar a bajar nuestro nivel un poco a nivel ruso, ¿no? La brecha entre entre Rusia y Alemania va a bajar, aunque nadie habla de esto. Todos dicen que Putin ha pedido esa guerra, está pidiendo, es débil. Yo creo que es lo contrario. Es una propaganda. Es que también yo creo que aquí, claro, yo contigo no quiero hablar de la guerra, pero vamos a darle unas pinceladas, ¿no? A ver, Ok. primero, Estados Unidos hace muchos, muchos años que tiene una política exterior que consiste en ir hundiendo un país detrás de otro en la edad de piedra, ¿no? Entonces, todos los países que tenían recursos, petróleo, uranio, gas y tal, simplemente lo que hacían era, vamos a llevar la democracia, es decir, vamos a hundir el país y nosotros nos quedamos con los recursos. Estados Unidos consume todos los días la cuarta parte de los recursos del mundo.
son el 4% de la población mundial, y ese 4% de la población mundial consume la cuarta parte, el 25% de los recursos del mundo. Es decir, de cada 100 millones de barriles de petróleo diarios, ellos consumen 25 millones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Luego en carbón, en todo, prácticamente en todo es la cuarta parte. Entonces, su política exterior siempre ha consistido en eso, en todos aquellos países que tenían recursos, ir hundiéndolos para quedarse con esos recursos. Hasta que yo ya sabía, y lo he publicado en muchas ocasiones, iba a llegar un momento que Europa se iba a ver como un competidor en consumo de recursos, no producción, porque no producimos prácticamente nada, pero sí consumimos. Entonces, como la tarta se hace cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, en la medida que Europa se hundiese también en la edad de piedra, a ellos les quedaría más trozo de la tarta. ¿Me explico? ¿Entiendes? Entonces, en cierto modo, Estados Unidos ha llegado un momento en que, aunque se nos muestra como un amigo, realmente no lo es. O sea, ahora mismo, pues es un castigo que le ha caído a Europa, ¿no? Y el papel de Alemania es un papel muy débil. Bueno, no es la gente del pueblo, que yo sé que está saliendo a manifestaciones y tal y cual, pero realmente los dirigentes europeos están haciendo el ridículo, porque están hundiendo a Alemania. Y es porque nosotros deberíamos llevarnos bien con nuestro vecino del norte, que es nuestro vecino del norte, Rusia. Pero nos llevamos mal con Rusia, pero bueno, porque están pinchando ahí. ¿Quién está pinchando? ¿No? Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Tú crees que el gobierno alemán lo está haciendo mal energéticamente? ¿Lo ha hecho mal? A ver, sí, llegó tarde. A ver, el gobierno alemán llegó muy tarde. Hizo muy bien Angela Merkel, fue una mujer que a pesar de ser eso, pues una centro derecha, una cosa así, ella hizo una política del Energiewende, la transición energética alemana, Energiewende, estuvo muy bien pilotada, porque bueno, ella en cierto modo se asustó, era una mujer muy intelectualmente yo creo que muy buena. Y bueno, pues apostó por la Energiewende, que es un poco también lo que tengo aquí en los gráficos. La energía nuclear de cualquier país, para mí, es siempre buena, porque, a ver, Angela Merkel también apostó por no tener nucleares, aunque luego estuvo, en cierto modo, fue cómplice de lo que se hizo en África, en Níger y tal, con Francia, para suministrar EVA, ¿no? O sea, a partir de la nuclear francesa. Francia es un país que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, apostó por la energía nuclear. Entonces montaron 58 reactores nucleares y claro, mientras estuvo el uranio a disposición, porque claro, nadie en Europa produce uranio, entonces había que traerlo de África. Y entonces todavía seguían los últimos coletazos del colonialismo en Mali, en Níger, y bueno, pues traían el uranio de allí y funcionó. Pero llega un momento que es que ahora para sacar el mismo uranio que hace 40 años, tienes que triturar una montaña. Hay que triturar una montaña para sacar un poquito de uranio. Es verdad que las centrales nucleares, los nuevos reactores, son más eficientes y hacen más con menos, pero en cualquier caso son recursos no renovables y muy peligrosos para el futuro. Que ese es el problema. Entonces, es esa acomodación que hay en Alemania de la extrema derecha un poco, y bueno, también de otra gente, más bien en la derecha, de decir que esto ha sido un error de salir de la energía nuclear. Tú dices que No, no, porque iban a porque... salir igual, es que vamos a salir igual. Mira Francia. Francia es un país que ni extrema derecha, ni extrema izquierda, ni centro, ni arriba, ni abajo. Ella apostó por la nuclear, es un país que apostó totalmente por la energía nuclear, posiblemente el que más del mundo, y ahí está, que ahora mismo tiene más de la mitad de los reactores los tiene cerrados. Dicen que ¿Por qué buena es eso? ¿Por qué es eso? A ver, primero, porque están viejos, porque no son seguros, porque el envejecimiento de los reactores nucleares no se sabía muy bien qué iba a pasar. El hormigón que formó parte del edificio de la central nuclear se le suponía una vida, pero nada lo había experimentado porque no había existido nunca en la historia. Entonces es la primera vez que lo vemos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que de repente duraban menos, hubo más problemas de mantenimiento y se encontraron otro problema añadido, que es que se acabó. O sea, el uranio era un recurso no renovable, es más difícil extraerlo también en Mali y en Níger. Y bueno, pues el suministrador principal también era Rusia, en cierto modo. Ya tenían
no sé un porcentaje, no sé el peso ahora mismo en porcentaje, pero sé que Rusia suministraba bastante uranio a Francia, a Entonces, Europa. tampoco es muy eficiente, ¿no? La No, energía mira, nuclear. no, porque la tasa de retorno energético, o sea, lo que tú inviertes y lo que luego te devuelve, se hizo por convenio en 60 años. Entonces, claro, es muy bueno porque tú metías una unidad energética y traías 10. Pero a partir de 60 años y de aquí hasta el fin del mundo, las generaciones futuras sin energía van a tener que pelear con esos residuos radiactivos que no sabemos qué hacer con ellos y con los edificios que eran las centrales nucleares que ya no van a valer. Y con poca energía, cada vez vamos a menos, van a tener que pelear con eso. Y no solamente eso, sino que ellos no participaron. O sea, el problema de las generaciones futuras es que estas decisiones que se ha tomado Francia o los países, ellos no han podido participar de esas decisiones. Entonces, de repente, cuando vienen al mundo, se encuentran con una decisión tóxica, un regalo envenenado que le han dejado sus padres y sus abuelos porque vivieron de puta madre, genial, cuando tuvieron el boom de la energía nuclear, que fue lo que pasó en Francia. Es Mm. que esto hay que verlo con mente de geólogo, ¿no? De mente de muy amplios miles de años, cientos, y eso lo metes con la historia y entonces, claro, te sale un cóctel terrible. Tú estás en contra del fracking, me imagino, como biólogo, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra. El fracking le pasa exactamente igual. El fracking realmente en Estados Unidos tuvo cierto éxito porque había toda una orquestación financiera detrás. Es Pero realmente, ineficiente también. desde el punto de vista geológico, el fracking es meter un barril para sacar otro, nada más. O sea, tienes negocios si las barras las hacen en Alemania, si la maquinaria la hacen en Rusia, y todo eso sí. Entonces tú das unas cosas blancas, papel blanco que se llama dólar y tal, y tú gastas papel. Pero realmente toda la energía y todo el consumo de altos hornos y de las grandes acerías se ha hecho en Alemania, en Centro Europa, y eso revierte en Estados Unidos. Ellos no han gastado nada y van y se ponen a hacer virguerías. Pero incluso así, toda la energía que gastan para volver a sacar energía es poca. Es decir, el fracking supone ahora mismo nada, un caos, sobre todo financieramente están colapsando muchas empresas. Y bueno, el carbón también me imagino muy mal. Bueno, el carbón funciona, pero el problema que tiene es que contamina muchísimo, claro, es terrible para el cambio climático. Y ya, Mira, Scholz dijo el año pasado, después de las inundaciones de Westfalia, yo y estaba. estabas allí, En mi pues, familia vive en uno de los pueblos que se han hundido, sí. Yo qué estaba. horror. Pues él dijo que había que... Eso, fíjate, estamos hablando de julio de 2021, ¿eh? Y ya decía Scholz que, dice, hay que acabar con los combustibles fósiles y con el carbón porque esto va a ser cada vez más frecuente y vamos a tener muchos problemas. Entonces hay que luchar contra el cambio climático. Eso lo decía en junio de 2021. En el segundo semestre de 2021 ya había subido el consumo de carbón en Alemania muy por encima de las energías renovables. Y ya en 2022 ya se han lanzado, ¿no? Ahora ya Mm. está, no somos todos, ¿eh? España también, Canadá, Estados Unidos, todos nos hemos lanzado al carbón. Pues diferencia entre poner la lavadora con electricidad que viene de nuclear o carbón o gasoil o molinos o lo que sea, y luego poner el programa de secado a, por ejemplo, sacar esa sábana y ponerla al sol o al aire, que no haces nada, o sea, no consumes nada. Eso sí que es renovable. Es lo que hago yo. Eso es, eso es totalmente renovable. Es que hay una diferencia muy importante. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido en una cultura que se llama, nosotros hemos vivido en una sociedad termoindustrial, y la sociedad termoindustrial es incompatible con las energías renovables. O sea, tú no puedes tener altos hornos como los que puedan tener toda la zona del Ruhr, grandes empresas para hacer metal y fundir, las grandes fundiciones. Primero empezaron con carbón, luego con gas, pero eso no lo vas a hacer con electricidad de molinos, ni con paneles fotovoltaicos, ni con hidrógeno verde. Es muy difícil, podrás hacer una o dos, muy pocas, pero bueno, obliga a un cambio radical en la configuración de toda la industria. Claro, y tú como biólogo, porque a mí también me da miedo ver que ahora empiezan otra vez con las minas, ¿no? En Alemania también, reabrir las minas y eh, esto también en países como Chile, ¿no? Los terremotos que hay, no hay una...
nadie habla de esto, pero que solamente se dice no se puede explotar todos los recursos de la tierra y eso, pero eso tiene un peligro de cambio climático también, o el cambio Sí, mira, de ahora mismo, temperatura. por ejemplo, lo que antes era el oro negro, nunca mejor, pero nunca mejor se le llamó al petróleo oro negro. Ten en cuenta que con una botellita de 1 litro de gasolina, tú tienes una máquina de tonelada y media que se va ella sola conduciendo desde aquí hasta, bueno, pues imagínate, desde Madrid hasta Móstoles, ida y vuelta prácticamente, ¿no? Eso tú no lo puedes hacer empujando, ¿no? Porque es imposible, Eh, quítalo y es imposible. Eso es una magia casi, oro negro. Eso era energía solar en un planeta especial, que es la Tierra, que no hay en otro en el sistema solar que conozcamos que tenga tectónica de placas, que ha metido esa energía y la ha devuelto a coste cero. Entonces, ahora, eso como ya está cada vez más inaccesible o es más caro o es más complicado de extraer, nos hemos volcado hacia la energía verde. La energía verde se supone que son los molinos y la energía solar. Pero detrás hay una minería brutal, brutal. Hay una cantidad de plata, neodimio, litio. cobre, disprosio, litio, tántalo. O sea, hay una cantidad de minerales que son tierras poco abundantes que tú necesitas, como te decía antes, triturar montañas con gasoil para hacerlo. Entonces, claro, en las ciudades, en el centro de la ciudad, tú ves el autobús eléctrico, ves el trolebús, ves el coche eléctrico, ves todo como muy limpio, porque claro, la porquería, la mierda no la ves. O sea, eso es el sector minero. Entonces, el sector minero, que ha participado mucho en muchas decisiones de carácter energético, mira, por ejemplo, mañana doy una charla para Madrid, en la Casa Encendida, sobre el papel de la minería en el tema de la digitalización de la economía, ¿no? Ellos ya se dieron cuenta en 2015 de que el hacer esa transición limpia y verde, claro, conllevaba un aumento increíble de la minería. Por ejemplo, solamente en movilidad deberíamos abrir de aquí a 2035 360 minas, fíjate, 360 minas que funcionen como cualquier mina de esas grandes que hay ahora en Rusia o en Canadá, a lo bestia, para sacar litio, cobre, níquel y cobalto, fundamentalmente, y grafito, que son digamos, los 5 pilares fundamentales de la transición energética verde. Entonces, claro, eso es imposible. Entonces, como ya tenemos 2 años de mirar por el retrovisor, ya tenemos 2 años de historia, porque esto en 2020 estábamos todos eufóricos, Next Generation EU, fondos de recuperación y resiliencia, iba a ser la leche, pero ya lo estamos viendo por el retrovisor. ¿Y qué tenemos? Pues que no se cumplió en absoluto nada de todo aquello. Es decir, tenemos que van cerrando las empresas, BASF está hecha polvo, el otro día 4 grandes empresas alemanas que tienen más de 125 años cerraron, una de pasteles, Burger, sí, de coche, Burger, sí, burger. Burger, otra es una de cosas de comer, de pasteles o Sí, esas sí, cosas sí, que les sí, gustan sí, tanto a los sí, alemanes. varios, sí, sí, cierto, cierto. Sí, tengo por ahí el enlace, sí, lo sacaré Bueno, después. tampoco pasa nada, es el ciclo de la vida, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ahí estamos con otros temas otra vez, pero el problema con bajar el consumo, como dice Antonio Turriel, vamos a estar forzado, como dices tú, vamos a estar forzado bajar el consumo porque no tenemos otra. Pero si lo haces políticamente, el problema es que va a empezar una guerra social en tantos sitios que van a ser guerras civiles. Y yo lo veo así, estamos muy cerca en muchos sitios y visto el otro día, sufre otra y otra vez más, es claro, es el que ya tiene muy poco, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, Por ¿qué ves eso, tú como soluciones? Porque hidrógeno verde tampoco, es que a quedemos... ver, que sí, que va a haber hidrógeno verde, pero muy poquito. Habrá para una ambulancia, ojalá. O sea, es decir, el hidrógeno verde que se recicle, se pueda sacar, que va a ser poco y va a tener unas complicaciones tecnológicas de funcionalidad tremendas, pues que se haga pues, para la ambulancia, para el coche de los bomberos, para cosas importantes. El problema está que eso
es lo que tú has dicho, va a ir a un rico, va a ir a uno que se quiere ir a Marte, va a ir a uno que está peleando porque es millonario, ¿entiendes? Entonces tiene su coche de hidrógeno, pero realmente lo tiene, pero se lo está quitando a la ambulancia para mantener a las personas. Entonces, o hay una redistribución de la riqueza, y esto no es político, esto no es una cuestión de comunismo, ni socialismo, ni tonterías ideológicas, eso es una cuestión lógica. Tú quieres una democracia y quieres un sitio en el que la gente viva dignamente, vale, igual no tenemos que comer 8 kilos de carne al mes, vale, igual con 2 es suficiente. Igual no hay 1000 cosas por las que, por ejemplo, no podemos tener dispositivos electrónicos por un tubo. Yo, por ejemplo, ahora te estoy hablando desde un iMac de 2011, que estos días lo he abierto entero, le he sacado las tripas, le he cambiado el disco duro por un disco sólido, y todo cosas de reciclado. Sí, 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 sí. Apple es imposible, porque Apple, su investigación I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, está enfocada a que a ti te dure 2 años nada más el producto. Esto va a la mierda, se tira o se lleva a Sierra Leona, donde hay niños que mueren de leucemia, de tantos dispositivos electrónicos que llegan de Europa, porque la investigación y desarrollo está enfocada a que a ti te falle la lavadora, te falle el iMac y te falle el teléfono móvil, ¿no? Bueno, pues ahí hay que tocar el tema. Ese consumo, es decir, que la empresa se haga responsable del mantenimiento. De tal forma que, como en este caso, fíjate, un cacharro que ya tiene 12 años y funciona como un actual. ¿Por qué? Simplemente lo he abierto porque yo me atrevo. Quito el cristal, quito los tornillos, saco todos los circuitos electrónicos, cambio el disco duro por un disco sólido, le pongo memoria RAM. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso, o no se atreve, ¿no? Pero yo sí, yo me atrevo. ¿Me puede salir mal? Vale, pero mira, por 200 euros tengo un iMac de 1500 casi, ¿no? Le puede costar esto ahora mismo. Sí. Hay que reciclar, claro, eso... Claro, es que es muy importante. Entonces, esa mentalidad no la tenemos. No la No tienen la los hemos colegios. pedido, la hemos perdido, la hemos tenido. La hemos Sí, pedido. la tenía. Mira, te voy a dar un dato que vas a quedar alucinada. Con el tema de la comida. Tú has oído hablar siempre que hay una tercera parte de la comida para la basura. Siempre se ha dicho, ¿no? Es que la tercera parte en general, ese 33%, siempre se desperdicia. Pues es verdad. Está avalado por estudios de muy buenas universidades europeas, americanas, y por la ONU, y por la FAO. Bueno, pues resulta que, ahora ponte a pensar, la energía para hacer los embalses que regaban el agua con el que se regó, el transporte con el que se llevó el alimento, ese alimento que llegó al supermercado, la señora que lo cogió y se lo llevó a su casa, lo metió en el congelador. Bueno, pues una tercera parte de cada 3 alimentos de esos, 1 va a la basura. Cada litro que se regó va a la atmósfera. Cada gasoil que se hizo para hacer las presas, los canales y todo el regadío a la atmósfera. Es decir, somos muy ineficientes, ¿entiendes eso? Nuestros abuelos no tiraban ni el 10, no llegaban ni al 10%, bueno, prácticamente lo reciclaban todo, porque lo que no se comían iba para las gallinas, o para los cerdos, o para lo que fuese, ¿entiendes? O sea, eso hacían nuestros abuelos, pero en estos últimos 60 años hemos llegado al punto de que nuestros hijos ahora tiran la mitad. Nosotros en la media estábamos en el 30%, los que tenemos ya 50 y pico, casi 60 años, ¿no? Pero los que tienen ahora 20 y 30 tiran la mitad de las cosas. Es alucinante. Y nuestros abuelos, fíjate, mis padres y los padres de mis padres, es que no tiraban ni el 10%, no llegaba al 10%. Tiraban todo se reutilizaba. Y no era nada de ideología verde, era de sentido común actuar así. Mi madre toda la vida, los alemanes verdaderamente tienen esta fama de ser muy eficientes y que creo que lo somos, pero es verdad que a nivel de política energética hemos pedido, yo creo que claro, ha venido la crisis financiera y hemos dicho a todo el mundo lo que tiene que hacer y nosotros no hemos hecho lo suficiente como Francia, como Gran Bretaña, como muchos otros países, no hemos hecho... No es una pena que no pueda ser un gráfico que tengo aquí preparado. Es una pena. Es que esa dependencia, es que si te fijas, la dependencia del gas ruso, por ejemplo, de Alemania, llegó a ser hasta el 70%, cuando la media europea no llega ni al 40%. Y es la receta de éxito de
Alemania. Claro, eso fue porque Es se made in hacía. Russia, al final. Claro, pero es que, ¿por qué ahora de repente tiene que, o sea, aquí le ha obligado a Alemania a llevarse mal con Rusia? Cuando, a ver, el problema de Ucrania empezó en 2014, ya todos lo Yeah, sabemos. Estados Unidos lleva metiendo a la OTAN, lleva metiendo ahí. eh, a ver, es así, o sea, es un yeah. problema, es un beneficio para Estados Unidos que tiene grandes, grandes problemas, ¿eh? Sí, vale, pues entonces ahora como fuente de energía, Antonio Turel dice siempre la mecánica, ¿no? Hay que reactivar la mecánica. ¿Ves ahí algo como geólogo que podemos, porque la hidráulica en España, por ejemplo, por falta de agua es un problema, no tiene sentido, pero podríamos usar más la energía corporal, ¿no? Alguien me decía, cuando tu perro hace caca, coges la caca y la pones. ¿Entiendes? Allí no van a llegar. Si tú cortas ahora mismo el suministro eléctrico 4 días, pones 4 días nada más con problemas de suministro eléctrico para la ciudad de Madrid, tienes un caos de gente que se te muere en diálisis, de viejecitos que se te van a morir. O sea, te mueren 40.000 o 50.000 personas de golpe, solo con 4 días de corte de suministro eléctrico. Y luego tienes que sacar todas las toneladas de mierda diarias que produce una ciudad como Madrid. Todo eso hay que tocarlo y, por supuesto, repartir. Es decir, esa forma centralizada no funciona con renovables. Entonces, lo lógico es que todos los campos que se hacen de energía renovable, por ejemplo, en Galicia, esa energía se quede en Galicia. La hidroeléctrica que se produce en Galicia o aquí en Asturias, se quede en Asturias y en Galicia. Entonces, el problema es que hay que meterle mano al tema de Madrid, pero no hay políticos que vean esta versión, porque a esto dicen, uy, tú eres separatista. No soy separatista. O sea, a ver qué vais a comer y qué vais a vivir en Madrid. No, además aquí no quieren ni ningún parque eólico, no quieren nada, ni No, parque no. solar, yo creo que no tenemos nada aquí. ¿Sabes el mejor ejemplo? Este verano, cuando estábamos en una sequía extrema y estaban los embalses a finales de agosto en España, el 5 y el 93% del agua que se consume en España es para regadío. Es el país más seco de Europa que lleva la mayor cantidad de agua exportada, que te la encuentras en Berlín, en Londres o en París en forma de tomate o lechuga. Ya, pero este agua no. Va directamente del Ya, embalse. España es el país con más embalses del mundo, ¿eh? Ojo, ya. por unidad de superficie. Después de Con China, más el número. embalses del mundo en relación Exacto. con superficie. Ajá. Sí, sí. Después de China, o sea, es absolutamente es el tercero o cuarto después de China y creo que Canadá, que tiene, pero fíjate qué países hablamos, que son 20 veces España. España todos los ríos están todos regulados. Eso es un problema muy grande porque, me explico, o sea, tú por mucho que hagas embalses, no brota el agua. El agua no brota. Tú tienes el clima que tienes y brota aquí en Asturias, que está todo el día lloviendo. Pero en Castilla, en Andalucía y tal, no sale agua por muchos embalses que ahora mismo es un momento. Es que, no, en serio, Stephanie, mira, ahora mismo es un momento crucial en la historia. Ahora tenían que estar las mejores mentes.